¿Qué tal, amigos de Empresar? Bienvenidos a un capítulo más de este proyecto que surge por y para ustedes con el objetivo de crecer en comunidad. El día de hoy vamos a platicar de la música, cómo llegar a la música desde temprana edad. Y estamos grabando desde Morelia, Michoacán, en las instalaciones del Cowork Taller. Y para poder abordar este tema, tenemos el honor de tener como invitada a una profesionista que tiene más de 20 años en esta parte de la música, de la enseñanza, de la docencia y cómo aprender a través de los instrumentos musicales. Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Pero platícanos, ¿quién es Blanca Romero? Blanca Romero, pues es una persona que está muy enfocada en su carrera, que está muy enfocada en la educación musical específicamente. Soy una persona, pues me considero muy conectada, muy sensible con la naturaleza propia y con la naturaleza de las personas para llegar a transmitir esto a partir de los sonidos. Tú eres originaria de Chiapas, llegaste a Michoacán muy pequeña, eres la menor de 8 hermanos, ¿no? En casa no necesariamente se tocaron los instrumentos musicales, tienes ese legado por parte del abuelo paterno, ¿no? Y nos platicabas que papá y mamá compraron ese pequeño piano, ¿no? En donde tú hiciste tus pininos sin quererlo, ¿no? Y empezaste a tocar un instrumento que no conocías. ¿Cómo fue tu llamado con la música? El llamado real fue hasta que yo tenía 16 años, cuando estaba en el bachillerato, en la prepa de la Universidad Michoacana. Iba por las mañanas y escuché sobre el Conservatorio de las Rosas, un anuncio de radio, y fui a conocerlo. Le platiqué a mi papá, le dije que me llamaba mucho la atención estudiar piano. Mi papá se emocionó mucho. Yo no sabía en ese momento, no me acordaba del abuelo, la verdad, y porque no lo conocí. Y en ese momento me apoyó. A partir de ese momento, hasta que él dejó este mundo, hasta que trascendió, fue un apoyo amoroso, totalmente. Qué importante es que tengamos como hijos el apoyo de nuestros padres para poder comenzar o explorar un mundo nuevo. Y la música sin duda es un mundo nuevo. Sin duda para ti el no haber contado con el apoyo de tu padre hubiera sido difícil poder comenzar este camino. Es interesante porque muchas personas creemos que los instrumentos musicales se deben de empezar desde muy pequeños, ¿no? Y ya cuando nos vemos un poco mayores creemos que no va a ser tan fácil. En tu caso, empezaste a los 17 años, no tan pequeña, pero a una buena edad. Uh-huh. En ese sentido, tuviste la diosidencia de escuchar ese mensaje, ese anuncio de radio, en donde anunciaban en la radio la parte del Conservatorio de las Rosas y tenemos esto y lo otro. Te acercas, vas, ¿y cómo fue ese llamado para ti? Para mí fue muy simbólico el escuchar los instrumentos que estaban tocando ahí, las personas que estaban cantando. Estaban en clase de solfeo, que yo no sabía qué era. Es decir, yo empecé de cero, básicamente, y desde la primera clase que tuve la oportunidad de estar y de conectarme con ese lenguaje nuevo, me maravillé, me enamoré completamente y dije, quiero que todas las personas conozcan esto, quiero que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y de la mejor manera. A lo largo de ese primer año que estuve pues, con muchos amigos que hice ahí, con compañeros, empecé a escuchar cómo iban evolucionando. Es decir, los que habían empezado de cero como yo, cómo iban también en su evolución, cómo iba yo muy, muy poco a poco, coordinando movimientos, aprendiendo las notas, todo esto, pero en un ambiente tan cálido, tan amistoso, que era imposible no enamorarse de la música y de ese ambiente, ¿no? Que en ese momento a mí me tocó muy sano, muy respetuoso y me encantó, fue como lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida. En ese sentido, tú transmites que para ti la música te ayudó en cierta manera a desconectarte y a conectar con otro tipo de emociones. ¿Tú qué consideras, cuáles son estos elementos que consideras que la música puede ejercer ante las personas, ¿no? Platicas de esta evolución que tuvieron tus compañeros. ¿Nos puedes platicar un poquito más de qué significa eso?
Digamos que el estudiar un instrumento requiere mucha dedicación, mucho tiempo de estudio, estar en solitario en un cubículo. Es una soledad muy cálida en la que te concentras para practicar tus ejercicios, tus escalas, tus acordes, todo lo que tienes que practicar, pero es una soledad acompañada de la música, no es una soledad que pese. Pero estás escuchando al compañero de al lado, del otro cubículo, al del otro cubículo, y empiezas a platicar en los recesos con ellos y vas viendo cómo van avanzando de obras cada vez más complicadas y cómo vas creciendo con eso, como creces en edad, pero también en tu propia personalidad, sí. Madurez, personalidad, claro, Exacto. Totalmente de acuerdo. Y sobre el mismo tema, pero abordando la parte de tu experiencia, ya tienes desde el 2001 que te dedicas a la docencia y que has estado concentrada mucho en la edad temprana, ¿no? en la etapa preescolar. En ese aspecto, ¿qué significa el poder llevar la música a niños pequeños, niños de 3 a 6 años? ¿Qué significa y qué relevancia es el poder ayudar a que cada vez más niños desde temprana edad puedan tocar un instrumento? Platícanos un poco. Sí, yo creo que esta es una edad clave para el aprendizaje de la música porque los niños están descubriendo el mundo. Es para varios de ellos la primera ocasión en que asisten a la escuela y están aprendiendo el lenguaje hablado, normal, cotidiano, en español, también les dan en inglés, pero también están aprendiendo el lenguaje de la música. Uh-huh. Están absorbiendo todo eso. Yo no considero que sean unas esponjas, no están vacíos, ya traen muchas cosas, pero empiezan a conectar y a relacionarse con estos elementos, con el ritmo, con la velocidad, con los sonidos, con la altura de los sonidos. Empiezan a jugar con todos estos elementos en un espacio creado especialmente para ellos, con mucho dinamismo, porque así son, los niños requieren mucho movimiento, pero empiezan a encontrarle un sentido a la música. Entonces creo que si a partir de ese momento tienen estas experiencias de coordinación, de motricidad, con los diferentes métodos de educación musical, ellos pueden después, a partir de los 6 o 7 años, elegir un instrumento. Y elegir un instrumento implica también probar con varios, con los que les sean más naturales en ese momento. Para un niño de esta edad, de 3 a 6 años, ¿qué significa empezar a tocar un instrumento? ¿Cómo le va a ayudar con su desarrollo cognitivo? Pero también cómo le va a ayudar a contener o a manejar sus emociones. Les ayuda mucho, por ejemplo, con la concentración, okay, con la atención, porque son pues dispersos, hay mucha información a su alrededor. Entonces les ayuda, la música siempre los ayuda a concentrarse. Por eso las maestras de preescolar cantan mucho, uh-huh, porque los atraen. Es como una miel para ellos, como abejitas que van hacia la miel. Entonces les ayuda a enfocarse y ¿cómo te digo?, a manipular su cuerpo de manera que puedan coordinarse entre ellos para crear algo. En ese momento todavía sus manos no están listas tanto para tocar un instrumento, aunque los chinos dicen otra cosa, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia están más listos para tocar pequeñas percusiones, por ejemplo, y sobre todo para cantar, para empezar a cantar y a desarrollar su oído. O sea, en esta edad temprana lo que nos va a ayudar es a enfocar atención, a poder comenzar con este mundo que es la música, sensibilizarnos en la parte del oído y después la psicomotricidad va a empezar a trabajar mejor. Exactamente. Después de los 6 es cuando tú dices que ya es el momento de ponerle varios instrumentos y ver cuál es el que se va a adaptar más a los niños. A partir de los 6 años considero que es importante probar con diferentes instrumentos para ver cuál es el más adecuado a su físico, a su capacidad, a su gusto también. Eso en el caso de que elijan la música, porque también creo importante que prueben con otras expresiones artísticas, con la danza, con el teatro, con las plásticas, pintura, escultura.
y poco a poco con la literatura conforme van avanzando en su desarrollo. En ese sentido, a veces no tenemos la cultura de la música, ¿no? O creemos que la música es solamente para un estrato social, ¿no? O que va a ser muy caro, ¿no? A veces tenemos, como padres de familia, podemos tener el miedo de, no, es que, híjole, pues un piano nos cuesta muy caro, un violín o X instrumento, ¿no? Existen estas situaciones o estas barreras que por la situación económica, pues no estemos abriendo el tema de la música de los menores. ¿Cómo cada vez el INBA o instituciones de gobierno están ayudando para que los niños se acerquen a la música? Yo considero que un instrumento, más que un gasto, es una inversión. Sí. Así como les compran una tablet o un celular carísimo, a veces conviene pensar en un instrumento musical para la familia, para que haya momentos musicales en casa en los que la familia se conecte, que canten, que estén ahí viendo que alguien puede lograr algo o que todos empiezan a impregnar de este ambiente. La música es para todos. No hay un estrato social que pueda quedar exenta de eso, y lo demuestran en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en Michoacán, esta es una cuna de músicos impresionante. Decía un maestro, levantas una piedra y ves 3 músicos, porque hay mucha vena aquí. Entonces, básicamente un instrumento es eso, debe ser parte de la familia. Y hay muchos programas ya en los que acercan a orquestas, a coros, en las colonias incluso. Me ha tocado trabajar también en coros, en colonias difíciles, y ves que no era difícil, ¿no? En cuanto entra la música, de verdad cambia la dinámica y encuentras personas maravillosas. Blanca, no sé si estés en posibilidades de contestarme esto. Mira, no sé si tengas algún ejemplo de algún pequeño, alguna pequeña que te tocó atender, dar clases, y que tú viste cómo gracias a ese instrumento musical este niño o esta niña pudo tener unos resultados diferentes. Lo veo con mis alumnos del bachillerato. Es bachillerato en Arte y Humanidades. Varios de ellos pues llegan, para mí son niños de 14, 15 años, y a veces llegan porque algo los impulsó, y ahí descubren de verdad que puede ayudarles el arte a superar situaciones familiares muy adversas, muy difíciles o económicas. Empiezan a esforzarse, empiezan a disciplinarse, los ves cómo cambian, cómo se comprometen y cómo hacen todo lo posible por continuar en esta línea. Y tengo ahorita colegas ya profesionales de la música, que fueron mis alumnos y ahorita son ya mis colegas. Entonces es muy grato ver cómo crecieron, cómo evolucionaron, cómo hacen sonar su instrumento, cómo están en la orquesta, por ejemplo. A mí me da mucho gusto verlos tocar, porque sé que una semillita que pusimos por ahí creció y germinó. Y también en este sentido, si alguna persona, algún padre de familia, detecta que su hijo o hija está pasando por una situación vulnerable, ¿no? En esta edad de la adolescencia que podemos estar bastante difíciles cuando la pasamos, ¿no? Y cada uno lo vive de manera diferente. ¿Cómo este padre de familia que quizá no tiene los recursos económicos suficientes puede apoyarse de qué instancia para acercar a su hijo a la música? Bueno, te repito, hay muchos programas y hay escuelas. Donde yo trabajo son escuelas federales. Por supuesto que he trabajado en particulares y es otra situación. Pero hay escuelas federales, como este bachillerato en el que trabajo, es una escuela federal. Y te puedo decir que se puede. Yo aprendí piano sin tener piano en casa. Es decir, estudiaba en la mesa, ponía mis partituras ahí en la mesa con las cacerolas o lo que fuera, y practicaba sobre la mesa. Y llegas a un piano que te prestan en el conservatorio y empiezas a practicar. Buscas la forma. Cuando uno quiere algo, y creo que es algo que debemos regalar a las generaciones actuales, es que el esfuerzo es un premio hacia sí mismo. Es un regalo de vida enseñarles a esforzarse por lograr algo, que no todo sea fácil, que no todo sea regalado, porque la vida no es así siempre.
La vida tiene momentos de todo tipo y simplemente hay que seguir adelante. Yo creo que acabas de tocar un punto muy interesante, que es la parte de que en la época actual en la que nos encontramos estamos ensimismados en la inmediatez, ¿no? Y que pues anteriormente las cosas no eran tan fáciles, ¿no? En tu época y en la mía, cuando teníamos que hacer una tarea, teníamos que ir a la biblioteca. Exacto. Y tendríamos que agarrar un libro entre N cantidad de libros para hacer la investigación y las biografías y X y Y, ¿no? Que ahorita ya la generación Z o los niños pues no tienen esa necesidad, porque ya googlean todo y está muy fácil y hacen la tarea, Copian, ¿no? y pegan. Y vámonos. Pero en ese sentido, creo que acabas de decir algo muy interesante, que es la música también te va a ayudar a contener y también te va a ayudar a entender que no todo es fácil y que todo tiene un proceso. Oye, si hoy escogiste un instrumento musical y eres disciplinado, eres constante, tocas tus partituras, etcétera, pues vas a ir viendo desarrollando ciertas habilidades y vas a ir viendo un desarrollo en tu persona, ¿no? Y por lo tanto, en X tiempo vas a dominar el instrumento, ¿no? Y eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque creo que también es un reto como padres de familia que tenemos, el poder ayudarles a nuestros hijos a que manejen la frustración, a que no todo es tan inmediato y a que hay que ser constantes en las cosas, ¿no? Es correcto. Sí, me ha tocado papás que los llevan 2 clases y dicen, pero ¿cuándo vas a tocar ya así bien? Para que toquen las fiestas de la casa. No, no es así. La música es una de las carreras más largas que existen como medicina. Son 10 años de carrera. Por eso esto que mencionabas antes es muy importante. De cuándo empezar. No esperar hasta que ya van a elegir como en cualquier otra carrera, no. En cuanto se detecta que tiene habilidades, tratar de apoyar. Posiblemente llegue a ser un músico profesional o no, de acuerdo a cómo decida después, pero ya va con el camino adelantado. Se requiere mucha disciplina y mucha constancia, y es algo que se logra también a partir de la música, ¿no? Blanca, yo no sé si tengas este dato, pero los niños, los jóvenes que tocan un instrumento musical, ¿es más factible que puedan hablar de sus emociones con sus amigos, con sus padres? No sé si hablarlas tanto, pero gestionarlas sí. Es decir, ¿cómo vivo este berrinche que está a punto de emerger? Pues voy y me desahogo en el piano, ¿no? Uno mismo como persona dedicada a esto, con tantos cambios en la vida, en esta etapa en la que yo me encuentro, por ejemplo, yo voy y me desquito con el piano y de verdad es una alegría tan inmensa después de decir, no tuve que agredir a alguien, y es algo que tienes que enseñar a los niños. No tuve que gritar a alguien para que me entendiera. Pude gestionar esta emoción, trabajarla, canalizar esa energía y tranquilamente ahora sí voy y hablo contigo. No dejo pasar las cosas. Y entonces a los niños de preescolar, por ejemplo, esta gestión de emociones se les empieza a conducir a conducir literalmente, a que construyan formas de comunicación a partir del arte. Ojalá tuviéramos más tiempo en las escuelas también, porque son clases muy cortitas, en las que entran, hacemos bla, bla, salen y entra el siguiente grupo. Pero ojalá tuviéramos más tiempo para que ellos pudieran aprender con más tiempo a gestionar estas emociones desde más pequeños. Yo tengo una duda, ¿por qué en las escuelas públicas o privadas se toca nada más la flauta? Ay, esa es una decisión que alguien tomó en algún momento en los 80s, terrible, porque, bueno, tal vez porque es un instrumento muy económico, es bastante accesible para las familias, pero no es precisamente el más adecuado para todos. Se aprenden las notas fácilmente, puedes coordinar y fácilmente tocar una melodía, pero realmente tocar la flauta dulce, bien, requiere también mucha técnica y mucho trabajo, manejo de aire, control, ritmo. Tenemos uno de los mejores flautistas del mundo, Horacio Franco, que es un flautista y lo ves con esas flautitas pequeñas, bueno, que obviamente son profesionales las que él usa, pero él habla de esto, dice, si van a enseñar esto, enséñenlo bien desde la primaria o secundaria, ¿no? Porque a veces más bien los traumamos, en lugar de que tomen gusto, es como a fuerza.
Entonces, no, hay que explorar también otros instrumentos. Estamos en México, tenemos muchas guitarras, tenemos vihuelas, muchas cuerdas. El paracho, Exactamente. Hay que ver qué hay en el lugar y con eso empezar a hacer música. Desde con 2 piedritas puedes empezar a hacer ritmos. Sí, pero a veces nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, y creemos, repito, la parte económica antepone a veces el miedo como padre, decir, híjole, es que, ¿qué tal si le gusta y si no puedo y si no tengo y sí, y sí, y sí? Y a veces nosotros mismos como padres somos los principales obstáculos para nuestros hijos, ¿no? Y no sabemos todo el beneficio que les podemos generar al poder estar inculcándoles el tema de la música desde una temprana edad, ¿no? Sí, decía un pedagogo musical, Edgar Willems, decía, la educación musical debe empezar desde que la madre está en el seno de su madre. Es decir, imagínate desde cuándo tendríamos que empezar. Si empezamos ahora, tal vez para nuestros nietos ya va a ser algo más cotidiano, ¿sí? Entonces, los papás también tienen que educarse. Tuve un grupo de niños de piano que los llevé en preescolar, trabajo en el Jardín de Niños de Atapaneo, Michoacán. Y esos niños avanzaron y en el verano fui a darles clase de piano a sus casas. Y las más emocionadas eran las mamás, porque estaban ahí, ellas no tuvieron esa posibilidad. Entonces se acercaban y decían, para practicar con él, a mí explíqueme cómo va. Y ellas empezaron a tocar las lecciones y al rato el niño estaba tocando. A ver, no, así no va. Los quitaban y se ponían a tocar ellas. Tenían mucho entusiasmo. Entonces, a veces los papás también ocupan vivirlo. ¿Y por qué no tocar un instrumento? No es que a los 30, 40 ya no puedan. He tenido alumnos de 80 años tocando piano con artritis, ahí tratando, y se puede hasta cierto nivel, no, obviamente no de concertismo, ¿no? De conciertos, todo esto grande, pero puedes tocar las piezas que a ti te gustan, las canciones que te motivan, te van a ayudar a crecer en el instrumento. No, y sin duda estamos en un país culturalmente muy rico, ¿no? Sí. Que a nivel mundial tenemos grandes compositores, ¿no? Cuando salimos al extranjero y escuchamos una melodía o una nota, decimos, esta música yo la conozco, ¿no? Y eso debe ser un orgullo para nosotros, el cómo la música es parte de nuestra cultura. Y como lo mencionabas hace un momento, en muchos de los estados de la República pues se fabrican muchos instrumentos musicales, es decir, están al alcance de la mano de muchos de nosotros y que deberíamos de explorarlo y acercárselo a nuestros hijos, ¿no? Y quizá muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida pues no tuvimos la facilidad o la oportunidad de estudiar música, y si podemos ahorita hacer algo por nuestros hijos, sobre todo en la época en la que nos encontramos, en donde, como platicábamos, la parte de inmediatez o la parte de todo lo que se está viviendo de adicciones, contaminación audiovisual, auditiva, etcétera. Podemos comenzar con inculcar este tema de la música y algún instrumento musical, pues le estamos haciendo muchísimo bien a nuestros hijos, ¿no? Es correcto. Y sobre todo, esto que mencionas de los instrumentos, que hay tanta riqueza en nuestro país, tenemos el principal instrumento en nosotros mismos. Claro. Que es la voz. Entonces, ahí tienes tu instrumento. ¿Qué haces con él? Aparte de hablar y gritar y festejar y todo, hay que usarlo para cantar buena música selecta, que nos motive, que nos mueva hacia una cultura musical amplia. ¿Sí? No hay que quedarnos nada más con lo que nos ofrecen las cadenas, ¿no?, actuales de televisión, etcétera. Hay que buscar más, qué hay más allá, qué hay en otros estados, en otros países, qué nos han heredado musicalmente y qué podemos rescatar. Gracias a la tecnología justamente se ha podido rescatar mucha música muy valiosa. En ese aspecto, Blanca, ¿cómo invitar, si nos está viendo alguna autoridad municipal o estatal, cómo invitarlos para que puedan incursionar o incluir más horas musicales, ¿no?, más horas de clases de música a sus programas educativos? Pues es una invitación que hemos hecho desde hace mucho tiempo, y yo creo que lo más importante es que ellos mismos, como te decía, se sensibilicen y lo vivan. Invitarlos a ellos a tomar talleres de arte, que lo vivan como parte de su trabajo de vida, porque
tienen mucho trabajo. Yo entiendo el trabajo político es muy importante, pero también regalarles esta otra parte de la sensibilidad, de expresarse, para que ellos comprendan cuál es la importancia de esto. Y socialmente quitar la idea de que si te dedicas al arte te mueres de hambre. No es así. Hay mucho trabajo justamente porque hay pocos. Entonces hay un campo vastísimo de trabajo. Solo hay que apoyarlo y hay que remunerarlo igual como se remunera cualquier otra carrera, porque somos profesionales. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que por el contrario debemos de fomentar a estas nuevas generaciones que hagan realmente lo que les gusta, ¿no? Así es. Venimos quizá tú y yo venimos de generaciones en donde nos tocó vivir que algún familiar tuvo que estudiar X o Y carrera porque era lo que se estudiaba en la casa, porque el abuelo era médico o abogado o contador. Y entonces, ¿cuántas personas vemos ahorita que son infelices con una profesión que tal vez son exitosas económicamente, pero no es su pasión, ¿no? Así es. Y creo que es muy relevante para los que somos padres de familia el poder ayudar a que nuestros hijos estén haciendo sus pasiones y ayudarles a descubrir desde una temprana edad esta parte de la conexión. Si fuera con la música, pues qué padre, ¿no? Claro, sí. Y te puedo decir que el hecho de que la vida te haya llevado por una profesión que estás ejerciendo de la mejor manera, no quita que puedas hacer también la parte artística. He conocido médicos que toman clase de música, ingenieros que lo hacen a edad ya grandes, pero que como tienen la habilidad y el gusto, de verdad lo hacen apasionadamente y les sirve mucho para equilibrar su vida. Se regalan eso. Siempre digo que el arte es un regalo de vida. Sí, sin duda. Sin duda es un regalo que nos permitimos en nuestro día a día. Blanca, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Ha sido para nosotros un gusto el poder platicar contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Blanca Romero es una mujer que nació en Comitán, Chiapas, que se vino a vivir a Michoacán, a Morelia, Michoacán, desde muy pequeña. Es la menor de 8 hermanos. A ella, sin duda, los momentos difíciles de su vida la han impactado y la han tocado. Después del fallecimiento de tu mamá fue que tú tuviste este llamado a la música. Tu mamá sin querer te decía que ibas a ser pianista y mira dónde estás. Sin duda ella sería tu principal público y aplaudiría de pie lo que has logrado a través de la música. A los 16, 17 años que escuchas ese mensaje en la radio, fue tu llamado para ir al Conservatorio de las Rosas, que es un lugar bellísimo aquí en Morelia, Michoacán. Al entrar a ese lugar, ese espacio, lleno de magia, lleno de cultura, pero sobre todo todos esos sonidos, te invitaron a poder explorar y a poder conocer más, ¿no? Ahí fue donde descubres y dices, quiero tocar el piano. Llegas con tu papá y le dices muy emocionada, ya sé, quiero tocar el piano, ¿no? Tu papá emocionado y tú no entendías esa parte, por qué se emocionó tanto, y recordaste que tu abuelo había tocado el piano quizá de una manera profesional, ¿no? Es decir, la música corre por tus venas. Tocaste el piano y esa pasión te llevó a estudiar música. Has estudiado o te has especializado en tema musical en varias partes de la República. Has tenido diferentes tipos de estudios, además de la pedagogía. Y esto te ha llevado desde el 2001 a dar clases principalmente en preescolares, ¿no? en la educación preescolar de los niños. Esto te ha llenado de vida el ver cómo estos chiquitos de 3 a 6 años pues empiezan con este descubrimiento de la música, del oído, la motricidad, la contención, las emociones y demás. Y has tenido la bendición de poder ver cómo este desarrollo de estos alumnos, el acompañarlos ya en clases de bachillerato, pues actualmente ya tienes una generación de músicos, compañeros, que dices tú, oye, qué interesante, ¿no? Así es. Sí, y no solamente las clases, es decir, tiene uno que mantenerse como músico activo. Yo al acompañar a cantantes de ópera, por ejemplo, cuando damos recitales, recuerdo que eso es por lo que empecé, ¿no? Querer tocar. Entonces, cuando te mantienes dentro del campo de la pedagogía, pero también como músico activo, regalándote esos momentos, es lo mejor que puedes tener en la vida, francamente. Qué padre. ¿Algo más que quieras compartirnos, Blanca? Pues solamente la invitación a los papás, a las mamás, a
a los políticos, a toda nuestra sociedad, que hagan caso de observar y apoyar estas habilidades artísticas en general. De verdad que no se van por mal camino. Cuando tienen buenos valores en casa, logran superar todas las tentaciones, igual que en cualquier otra carrera, igual que en otra profesión. En todas, desafortunadamente, hay muchas tentaciones, pero esto te conecta de una manera muy personal contigo mismo y te ayuda a tomar buenas decisiones en la vida. Entonces hay que apoyar el arte, hay que expresarse a través del arte y no verlo como algo extraño, es parte de la vida y de nuestra naturaleza. Sí, claro, sin duda el arte, en este caso la música particularmente, pues forma parte de nuestro día a día. Desde que estamos pequeños, pues escuchamos el tema de música. Y si logramos a las nuevas generaciones impregnarles o ayudarlos a que puedan tocar algún instrumento musical, pues vamos a poder tener niños con otro tipo de valores, con mayor contención, mayor conocimiento, manejo de sus emociones, etcétera, ¿no? Y sin duda es lo que nos hace falta en este momento, ¿no? Porque como padres de familia estamos cometiendo cada vez más el error de la inmediatez, y ten el iPad y ya, ¿no? Y una hora menos que pasan los niños en el iPad son muchas horas de satisfacciones que vamos a lograr en otras etapas de su vida, ¿no? Es correcto, sí. Creo que tenemos una gran labor como padres, el poder tratar de impulsar a nuestros hijos y buscar que tengan este acompañamiento con la música, con cualquier instrumento musical, porque sin duda va a ayudarles a manejar mucho sus emociones, van a entender el tema de la frustración y también van a aprender a dominar muchos aspectos de su emocionalidad, y cuando logren algún objetivo de unas notas o de una canción completa o incluso dar un pequeño concierto, pues esos pequeños logros son los que van a ser satisfacciones más importantes el día de mañana, y estamos ayudando a construir una mejor sociedad, ¿no? Es correcto, sí. Y pues bueno, agradecerte la invitación para hablar sobre este tema tan importante para nosotros los músicos. Ojalá de verdad que se apoye a estos niños y que los apoyen con amor, no solamente para que se entretengan, sino que crezca toda la familia a partir de esta expresión. Perfecto, pues muchas gracias, Blanca, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Esto es Empezar la Entrevista, grabando desde Morelia, Michoacán. Esperamos que esta entrevista sea de su interés y la puedan compartir con las personas que consideren que van a poder ayudarles a hacer un cambio en su vida, ¿no? La música es algo mágico, y si logramos impregnar a nuestros hijos de la música desde una edad temprana, vamos a poder ayudar a construir una mejor sociedad en nuestro país y en todas partes del mundo, porque la música pues sin duda cambia vidas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales, a todos nuestros canales. Estamos en Amazon Music, en Spotify, en YouTube. Va a pasar aquí la información de YouTube. Es muy importante que nos ayuden en suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también les recordamos que estamos en todas las demás redes sociales como Empresar, para que puedan ver el contenido que subimos todos los días. Muchas gracias y hasta la próxima.